esta vez con el candidato a la presidencia, el doctor Chi Ying-chun. Doctor Chi, gracias por acompañarnos, bienvenido a Dicho y Hecho. Gusto en saludarlo. Muchas gracias, Ezequiel, por la entrevista. Igualmente, saludo a todos los cruceños. ¿Cómo anda la campaña? Muy activa. Lo he visto por lo menos en TikTok, visitando mercados, diferentes lugares. Así es, estamos en la era, ya viene tiempo de las siglas, ¿no? Y gracias a Dios nos ha otorgado que podamos llenar nuestra propia sigla AMAR. Y desde luego también estamos trabajando para la alianza, ¿no? Departamentales, alianzas nacionales, y donde podamos tener esa participación de la representatividad de la población boliviana, igualmente, ¿no? Lo que corresponde hacia la sigla nacional y departamental, o sea que estamos trabajando ampliamente. ¿Usted no va a ser parte de este bloque opositor, bloque de unidad, como lo han denominado, o lo está analizando? Bloque opositor, desde luego que tomamos en cuenta, o sea, no vamos a unir con ellos, como yo detrás de ellos o igual que ellos en la misma mesa, sino es que tenemos que tener la unidad por el liderazgo, no por la encuesta trucha que lo ha hecho por parte de Zambrana ahí, manipulando, o sea, usted lo mete y nunca sube mi porcentaje, o sea, cosas así no es real, sino que tenemos que llegar a un momento de que tiene que confrontar nosotros únicos contra el más, o sea, uno. Eso es lo que debemos apuntarnos, desde luego. Pero también hay que dar el tiempo para que entre ellos, en sus grupos, los seleccione y que llegue a tomar su propio liderazgo. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no?, un bloque que venimos conversando con el bloque Jaime Dun, bloque de Branko Marinkovic. Claro que no lo hemos oficializado, y desde luego, ¿no?, doctor Jaime Solís, José Lara y otros emergentes que surjan, son los grupos emergentes que tienen que también tomar la unidad del bloque. ¿Ustedes se unirían? O sea, decir como unido no, sino es que toma del liderazgo, hay que tomarlo. Porque llegado el momento, las mismas encuestas, claro que tampoco es 100% confiable, pero le da una cierta referencia y las tendencias, ¿no? Entonces, pero llegado el momento, yo creo que tenemos que sentarnos a conversar mirando la cara a cara. El otro día veía una encuesta de Poder y Placer de José Pomacusi, que lo ponía a usted ahí después de Manfred, y también había una leve subida de Branko Marinkovic. ¿Cree que estos números en esta encuesta son señales de lo que la gente va percibiendo? Yo creo que no podemos dar 100% como le digo, pero sí son referentes. Ok. ¿Y esto de que usted dice uno contra uno, ¿se va a poder lograr? Lo que pasa es que, a ver, ni que confronte uno contra uno a la sigla más. Imagínense caso de Venezuela. Hoy día estamos con el mismo sistema venezolano. Lo trajo copia y pega del Maduro. Sí. Entonces, Edmundo González ganó con 80%, 81% contra 19% de Maduro. Y a la primera vuelta. Y resulta que esa de primera vuelta, Maduro lo pone como Maduro ganador 51%. Entonces, de que ni que confrontar a uno con uno ante un fraude electoral inminente que estamos viviendo, porque no lo ha modificado absolutamente nada de ese mismo contexto del año 2019, aplicó lo mismo en el año 2020 porque ellos lo manipulan, los votos, y de la misma manera este año. Entonces, es necesario, aquí el tema es órgano electoral, o sea, si es que me está preguntando bloque de unidad, es por miedo al fraude electoral, miedo al fraude. ¿No? Es porque, o sea, no al contrincante, sino a lo que usted dice fraude. Es que existe un neurosis pánico de la población boliviana, de un miedo generalizado ante a estas 5 personas que están sentados en órgano electoral. Ellos se sienten dueños de Bolivia. Sigla Más no debe de participar en esta elección, pero sigue insistiendo que se puede participar. Ello tiene que ser sancionado, y usted sabe,
por el muerte de Sencata de Sacaba. ¿Por qué razón solamente a Áñez nomás lo mete preso y la otra contraparte dónde está? ¿Por qué no hace un correcto seguimiento de la justicia? Entonces, ante esa manipulación de la justicia y del órgano electoral, le ha causado un estado obsesivo de la población. Nos ha enfermado este órgano electoral. Entonces, el causante de todo es ellos. Y de ahí que hoy día estamos preocupados si va a unir o no va a unir. ¿Sabe qué? Ello ha hecho mucho daño a la democracia. En realidad no tenemos por qué estar hablando de la unidad, porque eso corresponde a la población boliviana escoger la opción que corresponde libremente, democráticamente. Pero ellos mismos nos han hecho, y resulta que nosotros estamos siguiendo a ese mismo obsesivo compulsivo que ellos nos han causado al daño a la democracia. Entonces, en este sentido, esperamos de que el órgano electoral reflexione profundamente y lo sancione al quien corresponde sancionar, porque no podemos estar entrando a la elección ya estándose con semejante incertidumbre que le ha causado al daño económico, social, político. Hoy día estamos con este fracaso del siglo más y su proceso de cambio que ha causado semejante daño económico. Yo sé que hoy día estamos viviendo con nuestra gasolina y a costa de China, y a costa de Corea y otros países que le ha prestado la plata. Doctor, ¿y este acuerdo que hubo, y se lo vengo preguntando a todos, entre el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, es una garantía de algo? Ahí está, miren. Usted sabe que hubo una votación vinculante de Organización de Estado Americano. El año 2019 hizo la sentencia de que hubo fraude electoral. Eso no es secreto. Usted cualquiera puede ingresar al internet. Ahí está. Entonces, ¿por qué razón por parte del órgano electoral no le pone en práctica lo que ellos lo dice? En realidad, Bolivia corresponde ser sancionado el órgano electoral, tiene que entrar a la cárcel. ¿Ah? En 2020, Estado americano dice que no hubo fraude o que no dice nada, simplemente se lo retira. ¿Por qué? Porque ya existe una previa sentencia del año 2019. Por esa razón, el año 2020, eso no se llama la elección. Eso se llama un vandalismo de órgano electoral, ni siquiera eso fue elección. Pero lastimosamente, como Carlos Mesa y Camacho le dio la venia, por esa razón, Estado americano no dijo nada, no tenía por qué, porque si supuestamente el voto de la oposición le dio el veredicto, entonces, ¿qué tiene que pronunciar por parte de Organización de Estado americano? O sea que en día de hoy son lo mismo, así como dicho Camba, lo mismo con pinche se dice, ¿no? Lo mismo con pinches. Lo mismo de siempre. Y usted le dijo abuelitos todavía, ¿no? Lo mismo de siempre. Entornillado y quiere seguir haciendo su pasanaco. ¿Y por qué le dijo abuelitos? Porque los llama abuelos y que deben dar paso a las nuevas generaciones. Lo dijo textualmente. Sí, corresponde que nuevas generaciones entre con nueva mentalidad, voto de la juventud. ¿Dónde está voto de la juventud? No puede ser que sigue con la gente que estuvo, ¿no? Con la misma política del año 90, del año 80, y seguir hablando de esa época de Víctor Paz, que el Goni, como entró Evo Morales, que Evo Morales que salvó a Bolivia. O sea, no podemos seguir con esa época de año 20 años, 30 años antes, sino ahora ya ha cambiado la tecnología, estamos en un mundo digital, ni siquiera eso, ya con un mundo de inteligencia artificial. En día de hoy ya hay una guerra internacional por causa de la energía. Por último, ya estamos hablando de la batería de litio, cada vez que se hace más importante la energía limpia. En todo el mundo hay problema ecológico. Entonces, es necesario tener una nueva visión país. Ya. Diego. Doctor, usted lo teníamos antes al doctor Francisco Vargas, que es vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, y él también indicaba de que se va a analizar cambiar el sistema de conteo rápido. Usted hace un momento indicaba de que ha habido fallas en este sistema operativo y considera de que hay confianza
en el sistema de conteo rápido debería cambiarse? Ya, a ver, uno es cómo controla el voto. Dos, quién publica el voto y cómo lo publica el voto. Entonces, en ese sentido, es necesario que el órgano electoral le haga avalar el control del sistema electoral juntamente con los representantes de juntas vecinales. Dos, existe una institución neutral que se llama CONADE. Tres, con cada una de las siglas, ¿no? Su representación de las siglas. Cuatro, y otros, ¿no? Control social que quiera acoplar a lo referente al control electoral. Y otro, que lo más importante, la participación de Organización de Estado Americano, donde Bolivia se compromete, ¿ya? Bolivia se compromete a cumplir, sancionar sigla más por el fraude del año 2019. Tiene que cumplir eso. Si no lo cumple ese fraude y saneamiento de padrón electoral de 1 millón de votos flotante, si no lo sanea esa parte, en realidad no podemos hablar de que este sistema de elección sea algo transparente y que realmente puedan nosotros decir de que va a haber, ¿no?, una verdadera aplicación de una transición de un nuevo gobierno. O sea, para usted ya esta elección ya está mal. Imagínense, ya existe la sentencia internacional vinculante y este órgano electoral no sanciona absolutamente nada a Evo Morales. Corresponde decir de que él es un fraudulento, pero nunca lo mencionó. Igualmente al sigla más. Entonces, ¿qué se puede esperar de este órgano electoral? Doctor, en su discurso ha enfatizado su experiencia en la empresa privada, la iglesia y la educación. ¿Cómo cree que estas áreas lo preparan para gobernar un país con una diversidad de desafíos políticos, económicos y sociales? Así, excelente pregunta. La participación de la iglesia va a tener un co-gobierno juntamente con nuestro proyecto. Estamos hablando de que las iglesias se encuentran en cada rincón de Bolivia y también ONG y algunas otras instituciones de las fundaciones que quieran trabajar juntamente con el gobierno. Tenemos que hacer la alianza, o sea, no se obliga, pero sí se trabaja con ONG, iglesia, fundaciones sin fines de lucro que quieran beneficiar a la población. No importa la religión. No importa, pero sí que tenga fin social, pero de beneficio a las comunidades. Entonces, por algo pues le dio la resolución, ¿no? Entonces, ahí está la institucionalidad. A gobierno le facilita hartísimo, o sea, disminuye el gasto público, que en día de hoy estamos con casi 32% de nuestro presupuesto anual, imagínense, 32, en verso, a la alcaldía va a 2.5, que a la gobernación va apenas un 3%, entonces con ese 5% versus 30% que va a la empresa pública, y que de ahí que un 80% es todito va para el sueldo, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con la iglesia, ONG, etcétera, entonces la distribución de las oportunidades de trabajo, la economía y que en el fondo del desarrollo social, entonces se va compartiendo y va a ser mucho más eficiente. Eso se llama distribuir el poder a las instituciones representadas mediante la personería jurídica. Entonces va a disminuir mucho lo que es el gasto público. Bien, interesante, ¿no? No lo había tenido de esa perspectiva. Y también ha mencionado la descentralización del Banco Central de Bolivia y la aduana. ¿Cómo van a ser estas medidas? Si se podrían detallar un poco. Muchas gracias por eso, que se nota que usted viene haciendo seguimiento a mis entrevistas. Bien, entonces estamos hablando lo que es el federalismo. Federalismo significa que a diferencia de la autonomía, imagínense, estamos 20 años con la autonomía. Y estamos. El departamento de Santa Cruz, que están queriendo hacer problemas con Johnny Fernández, que Aguilera que
o sea, no le da el voto. Mismo en Cochabamba, Manfred está diciendo que mitad de Cochabamba está totalmente desatendido por la lluvia que hubo. Igualmente a Negro Aria lo metió, que casi lo mete preso, ahora quiere que le meta preso a Juni, etcétera. ¿A qué se debe todo esto? Porque a los municipios no le funcionó lo que se llama la autonomía municipal. Entonces, tenemos que darle un vuelque general. Todo se debe a causa económica, la parte del dinero. O sea, autonomía debería estar enfocado en lo que es la autosustentación de los municipios, hacer convenio privado-público para que haya esa participación, pero por parte del gobierno, como lo han enfatizado, lo que un gobierno centralista, municipio centralista, gobernación centralista, ¿no? Que se caracteriza de, como se dice, exprimir a las empresas privadas, exprimir a la propiedad privada, ¿no? Y hoy día mismo, ¿no? Teniendo problemas con mutualistas, etcétera. Entonces, cuando existe ese tipo de persecuciones a la instalación privada, entonces de aquí no hay gente que quieran invertir, la gente más bien prefiere salir de la ciudad hacia otro lado. Correcto. Entonces, autonomía municipal, así como está el modelo, a pesar de que teóricamente es bueno, pero no es práctico, es necesario, entonces tenemos que otorgar el dinero. De eso se trata. Entonces, cuando se habla de federalismo, mi propuesta es 70% de lo que sale de IDH, ¿ya? Y lo que es recaudación de impuestos, lo que es el manejo de aduana y el Banco Central se dirige hacia el departamento. Por ejemplo, caso de Pando, uno de los departamentos más pobres, es el lugar donde más produce el oro. Y entonces, ¿por qué ellos viven pobres? Porque apenas por el contrabando de aduana. Usted sabe que 99% del oro que exporta desde Bolivia, al menos allá en Pando, son oro negro. ¿Ya? O sea, oro por contrabando, así que no queda nada para los pandinos. Aparte que lo contamina. O sea, lo sacan y no queda nada. Aparte que lo contamina el río. Entonces, de ahí que 90 y tanto por ciento. Entonces, de lo que se queda para declarar, apenas 5% lo deja como para Bolivia. Y 95% lo lleva. O sea que, por decir, 95% se lo engaña y encima de lo que se queda, 95% se lo lleva y lo deja un 5%. Por esa razón, Pando no progresa. De ahí que cuando nosotros pongamos lo que se llama el federalismo, de acuerdo a la característica de cada departamento, lo va a poner su propio impuesto. Estamos hablando, no, es injusto que que le dé solo 5%, y si quiere entonces póngale 20%, si quiere póngale 50%, pero de acuerdo con las empresas que quieran venir, ¿no? Y por parte, digamos, ¿no? Y ahí tendría que ir una reforma constitucional, porque tendríamos que ir al tema. Eso se llama el federalismo, sí. O sea que vamos a hacer nuestra asamblea constituyente. Y se tocaría también ahí el tema de la reelección. Recién hablábamos con Samuel Doria Medina y él planteaba de que uno de los problemas graves de este país es el tema de la reelección. ¿También ahí se ajustaría este tema una vez que se abra la Constitución para el tema del federalismo? Ya, él habla de que los cargos públicos electorados pueden participar solamente una gestión. Eso voy a pensar, porque para dar la continuidad a veces necesita no solo 5 años, sino necesita 10 años. Okay. Una elección continua, una reelección continua. Todavía no tengo una definición al respecto. Por ejemplo, no es que yo quiera, ¿no? Siempre quiera ser reelegido. Uno se trabaja en equipo, no es que la persona haga, sino es que la idea es lo que hace, es la propuesta es lo que hace. Y la gente, un conjunto de las personas, honesta es lo que hace. 5 años es poco. Lo que pasa es que imagínense, por ejemplo, voy a gobernar 2 años con este sistema y vamos a hacer una fase preparatoria para el federalismo, República Federal de Bolivia. Entonces, al cabo de 2 años de la preparación, al tercer año entra la nueva constitución. Entonces,
De ahí que vamos a gobernar 3 años, o sea que en realidad es corto el tiempo, la aplicabilidad del 3 años, ¿no es Porque cierto? hay que introducirla, hay que reorganizar, es un tema muy fuerte el tema del federalismo. Así que así como 1 año vamos a estar así ensayando cómo sea la primera fase preparativa y bueno, tener en práctica va a ser casi 2 años últimos finales, entonces un poco que no lo vamos a poder ver la suficiente frutos, ¿no?, que uno quisiera esperar. Le quiero preguntar algo antes de pasar a un tema político nuevamente, el tema de la inversión extranjera. ¿Cómo plantea poder recuperar esa confianza que hoy por hoy es cuestionada no solamente por usted, por diferentes protagonistas y políticos y no políticos, de que se ha perdido credibilidad en el país y esto ha dañado la inversión extranjera? ¿Cómo se plantea revertir esta situación? Claro, la economía en una sola palabra se llama la confianza para los inversionistas. Entonces, si nosotros de nuevo reconstruimos el país, o sea, no se trata de cambiar de cocinero, pero con el mismo menú. ¿Ah? Entonces vamos a seguir con el centralismo, con el mismo formato de proceso de cambio ya incluida en nuestra propia constitución comunista. Entonces, mucho que le diga el título República, que se metió República en el medio, pero en realidad está ahí autonomía indígena, lo que es la estructura centralista. Entonces, es necesario remoldearlo eso y vamos a dar lo que es la garantía jurídica para los inversionistas. Y el que más lo cree en ese cambio, en la inversión, en lo que es el Corea del Sur. Ya lo tengo muchos brokers, se le llaman los articuladores, ya visitó, ya estuvimos en este último día con el alcalde, Johnny Fernández, igualmente con Aguilera, ha propuesto varias propuestas nacionales, uno de ellos, ¿no?, Santa Rosita, que es la energía eléctrica que lo necesitamos en nuestro departamento urgente. Que viene tan siempre pospuesto. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desarrollo de Mutún, y hay que aclarar la cosa, ¿no? El embargo con China y la deuda que lo tiene, y la empresa siderúrgica boliviana que lo tenemos en realidad no es muy garantizable la calidad, ¿no? Es necesario hacer la inversión de calidad, ¿no? Entonces, esa empresa siderúrgica, si no le va a darla, entonces vamos a tener que acoplarla con la empresa industria internacional para que hagamos joint venture, que significa la mitad, ¿no? Hay que hacer muchos convenios internacionales y si nosotros le damos, entonces, por ejemplo, ya recientemente quiere venir, digamos, empresa de cobre, que quiere comprar cobre, oro, plata y que puedan procesar desde Bolivia. También hablamos de la empresa fábrica de automóviles, ya estuvo acá presente, mostró ya los modelos, no los autos muy grandes, sino los, ¿cómo se dice?, autos más pequeñitos que hay, que son livianitos y que se puede, y también litio, batería de litio. No se olvide de esto, ¿no?, de que decir fácilmente, de que desde Bolivia va a producir batería de litio no es así nomás hablando. O sea, el que dice que ahora la vamos a fabricar, no es así. Tenemos triángulo de litio, Chile, Argentina y Bolivia, y resulta que en ese triángulo, número uno, sus propias máquinas no está funcionando cabalmente, o sea que máquina de excavación es muy delicado. Rusia y China no tienen la tecnología, pero le están ahí. Luis Arce para mintiendo a la población que con Rusia y China lo va a generar el dinero. Más bien por esa razón existe protesta de que Bolivia no va a ganar casi nada con todas esas inversiones que hizo China y Rusia y que nos va a dejar a Bolivia a menos de 20 millones de dólares. O sea, una cosa casi nada, digamos, como para un país. No es un chiste lo que está haciendo China y Rusia. Por esa razón es necesario que fabrique aquí mismo. O sea, esos países internacionales que se va a dedicar a excavar, se lo sacan de acá, el transporte hasta China, y de China volverse a traer sus productos aquí. Por esa razón no sale la ganancia para ello, pero si que aquí mismo lo produce, con nuestra propia batería, propia ensamblaje acá, ahí sí que podemos tener la rentabilidad. De ahí que nosotros debemos sí o sí traer esa tecnología. Ya lo tenemos, ¿no? Estamos tramitando, ¿cómo se dice? Haciendo los contactos, ¿no? Con la empresa Samsung, incluso la empresa Postcom,
mediante la autoridad de los municipios donde corresponde, y que podamos nosotros tener ese intercambio. Ya nomás para fin de marzo, con el mismo municipio donde tiene la empresa Samsung, ya, porque esto va junto. ¿Ya? Esto va junto. Ellos, en caso de Corea, maneja autonomía municipal, ¿ya? Y tiene también la noción federalista, ¿ya? Entonces, nomás hay que sé que va a hacer algo con la industria que se encuentran en tu ciudad, tiene que también la relación e influencia de los municipios. No, pues eso le va a permitir a las gobernaciones y a las alcaldías le va a permitir directamente poder manejar su plata y generar el negocio en fortalecimiento su salida de dinero y la inversión. De ahí que lo vamos a hacer el convenio con Suwon, se llama, Alcaldía de Suwon con Alcaldía de Santa Cruz. Ya, de ahí al primer paso, juntamente con Santa Cruz, porque nuestro departamento de Santa Cruz es el departamento más pujante económicamente. Muy bien. Diego. ¿Qué papel van a jugar en este Estado federal que usted propone? ¿Qué papel jugarían los pueblos indígenas, que son muy bien representados por el gobierno actual? Sí, o sea, este término autonomía indígena ya entramos a la república. Significa que ya se acaba lo que es juicio comunitario, ese terreno comunitario. O sea, podemos tener nuestras dotaciones de terrenos ya en forma privada, todo va a ser propiedad privada. Gobierno lo va a dotar ciertos terrenos por cada población indígena en forma muy particular, y puede ser un terreno también como para que entre ellos puedan cultivar, y vamos a trabajar mediante la cooperativa. O sea que esa cooperativa le va a dotar de las capacitaciones técnicas, dotación de las semillas, los animales, las incubadoras, y que puedan asistir técnicamente. O sea, este gobierno centralista, su mentalidad es dotar créditos y convertir a la población cada vez más endeudado del Estado y Estado endeudado de los fondos internacionales. Entonces, más bien nosotros lo que queremos es dotar de semilla y la tecnología, hacer la asistencia y seguimiento, y vamos a crear el mercado para que entre ellos puedan tener la libre competencia del mercado de lo que ellos mismos lo producen. Entonces, eso se trata lo que es la cooperativa, que no es mediante el dinero, sino mediante el producto, y producto más producto, que ve la competencia de la calidad y que el gobierno lo garantice la compra de lo que ellos mismos lo produce. En día de hoy, ¿qué es lo que hace el gobierno? Produce el arroz, produce el otro, y el gobierno va y lo saquea y dice que este es mío. Avasalla tu almacenamiento y dice que esto yo estoy, y después lo voy a repartir a los bolivianos, y por último lo sacaron y no saben ni qué hacer después de haber quitoneado. Entonces, más bien, gobierno, lo que vamos a tener un gobierno facilitador para el pueblo emprendedor, significa más bien gobierno crea el mercado para que ellos lo puedan vender, gobierno ayuda a comprar, ayuda a asistir, ayuda a tecnificar y a educar juntamente con ONG, juntamente con las iglesias, para que juntos, ¿no?, en ese lugar de la educación continua que le vamos a hacer para que podamos convertirnos ya desde, hablándole técnicamente, significa de la revolución industrial de segunda, tercera, cuarta generaciones. Doctor, en su percepción del federalismo, ¿no hay posibilidades de que surjan o se fortalezcan regiones independentistas? Claro, o sea, de ahí que viene lo que es la independencia de la aduana. Por ejemplo, existen lugares fronterizos, ellos quieren tener la zona franca. Entonces, que se convierta en zona franca. Eso lo ha determinado el departamento y lo ve de que ese lugar, solo que vamos a poner una condición. Existen patentamientos que nosotros lo vamos a tener por parte de las universidades, patentamiento de instituto de patentamiento y la tecnificación y de comercialización, o sea, lo vamos a tener ese instituto para que todo lo que investigan, tesis de investigación, sea inscrita, y las empresas nacionales va a inscribir. Por ejemplo, aquí en Bolivia producimos nuestro propio aceite boliviano, se inscribe al instituto de patentamiento, va a ser gratuito.
Una vez hecho, comprobado, entonces ya no se puede importar libremente. O sea, mucho que tenga su zona franca, pero tenemos que proteger la empresa nacional. Sé que en Bolivia producimos bicicleta, ya está patentado, entonces ya va a cargar los impuestos desde la zona franca. Así que, pero desde luego que eso tiene que demostrar la productividad, tiene que empezar a generar y el gobierno lo va a facilitar con el propio, se entra también de nuevo el joint venture, significa que o bien Estado lo compra el patentamiento o si no lo comparte mitad y ahí lo inserta una empresa que quieran trabajar juntamente con esta franquicia que le puedan tener la franquicia nacional o internacional. Doctor, gracias por haber estado en Dicho y Hecho. Hemos conversado ampliamente de todo. Sí. No será la primera vez me que hizo hablar mucho.